¿Qué son los sistemas de posicionamiento global, GNSS, y cómo funcionan? Manejo de aplicaciones GPS en smartphone y uso de Google Earth. Primeramente veamos el esquema del estudio, el cual está representado mediante un mapa mental. Vamos a describir a lo largo de este curso los siguientes temas: descripción del GNSS, que vendría a ser el sistema de posicionamiento global o los sistemas de posicionamiento global. Vamos a ver la definición, cómo está configurado el sistema, las características, cómo funciona, los receptores. Asimismo, vamos a ver las fuentes de error, los modos de posicionamiento, las precisiones y errores que nos brinda el sistema. Asimismo, vamos a describir lo que son los usos y las aplicaciones, y de igual forma vamos a ver una aplicación móvil de GPS para smartphone, y vamos a ver la descripción, la forma en la que se configura, y también vamos a hacer una parte práctica tomando unos puntos con la aplicación. Y para finalizar vamos a desarrollar lo que es el Google Earth. Vamos a ver las características, las funcionalidades y asimismo cómo se interrelaciona con el navegador, en este caso con la aplicación. Muy bien, empecemos en todo caso con la definición de GNSS. Es un conjunto de sistemas de navegación, no es un solo sistema, sino son varios sistemas. Aquí podemos ver los 4 más importantes: el GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, los cuales nos permiten obtener los datos de ubicación, velocidad y tiempo de nuestra posición. El sistema es de cobertura mundial, involucra en la actualidad a las principales potencias mundiales. El desarrollo alcanzado en la actualidad de forma conjunta es la suma de todos los años de una larga carrera espacial que se inició allá por los años 70 con la puesta en marcha del primer sistema, que sería el GPS, que sería precisamente el GPS. Aparte está el Galileo, GLONASS y el Compass Beidou. Veamos el GPS. Es un proyecto de origen militar. El GPS es un sistema de posicionamiento. Está conformado por 3 segmentos básicos: segmento espacial, segmento de control y segmento usuario. Este sistema anteriormente, que se inició en 1973, el cual reemplazó al sistema Transit. Precisamente acá podemos observar una foto de lo que fue ese satélite. El sistema contemplaba 2 modos de funcionamiento inicialmente: el Standard Position SPS y el Precise Position PPS, pero finalmente en la actualidad el usuario tiene acceso a ambos sistemas a partir del 1 de mayo del año 2000. Ahora el código P también puede ser usado por civiles. Aparte del sistema GPS, hay otros 3 sistemas importantes, como es el Galileo. Es el programa europeo de radionavegación y posicionamiento por satélite. Este programa dota a la Unión Europea una tecnología independiente del GPS estadounidense. El sistema entró en marcha el 15 de diciembre del 2016 y será completado para el año 2020. Precisamente acá tenemos el lanzamiento de 4 nuevos satélites de Galileo en el cohete Ariane 5 el 12 de diciembre de 2016, los mismos que tendrán una vida útil de 12 años. Este sistema Galileo es interoperable con los otros sistemas como el GPS. El usuario podrá calcular su posición con un receptor que utilizará satélites de distintas constelaciones. Al ofrecer 2 frecuencias en su versión estándar, Galileo a su culminación brindará una ubicación en el espacio en tiempo real con una precisión del orden del metro para el sistema público y de hasta 1 centímetro para el sistema privado, lo cual lo convertiría en un sistema bastante preciso. Seguidamente tenemos el sistema GLONASS. Es el sistema de navegación global por satélite ruso. Es conocido por sus siglas como GLONASS. Fue desarrollado de forma paralela al sistema norteamericano GPS. Este sistema es manejado por la Fuerza Militar Rusa, con importantes aplicaciones civiles. Ofrece señales desde el espacio para la determinación precisa de posición, velocidad y tiempo, con una cobertura continua alrededor de todo el globo terrestre. Seguidamente tenemos el sistema
Compass Beidou. Este es un proyecto desarrollado por la República Popular de China. Beidou es el nombre chino para la constelación de la Osa Mayor. La primera generación de este sistema se encuentra operativa desde el año 2000. Aquí podemos ver la inscripción en chino, que correspondería al Beidou 1. Esta generación es de tipo estacionario. Su órbita es alrededor del Ecuador y su función principal era la de ofrecer servicio a China y otros países vecinos. La segunda generación es llamada Compass Beidou y está operativa a partir del año 2012 y tiene una función muy similar al sistema norteamericano GPS. También hay otro sistema que estará completado el año 2020, que es el Compass Beidou 3. Seguidamente veamos cuál es la configuración del sistema, cómo se configura este sistema GNSS que agrupa, como hemos visto, a 4 sistemas de diferentes países. ¿Cómo es la configuración de este sistema? Veamos, el sistema tiene una estructura claramente definida que se divide en 3 segmentos principales: el segmento espacial, el segmento de control y el segmento usuario. En la actualidad, cada uno de los sistemas en funcionamiento que hemos visto cuentan con estos 3 segmentos. Veamos en qué consiste el segmento espacial. Es el segmento compuesto por los satélites que forman el sistema. Este segmento debe tener el suficiente número de satélites de navegación tales que estos puedan garantizar una cobertura global en todo momento. Los satélites están dispuestos en diferentes planos orbitales, de tal forma que se cubra toda la Tierra de manera global en todo momento. Precisamente en este esquema podemos ver los diferentes planos orbitales como órbita baja, órbita media, órbita geoestacionaria y órbita elíptica. Veamos cuál es el segmento espacial del sistema GPS norteamericano. Cuenta en total con una constelación de 31 satélites, de los cuales 24 conforman la línea de servicio de base del sistema GPS. Aquí podemos ver una representación de lo que sería la constelación de los 31 satélites que conforman la constelación GPS. Podemos ver que en la mayoría de los casos no baja de 8 satélites visibles. Asimismo, 12 satélites son Block 2R, que serían los de este tipo, que ofrece el servicio estándar, una sola frecuencia L1 y el código CA, código de navegación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego tiene 7 satélites del Block 2R y 7 satélites del Block 2F. Estos satélites orbitan a 20.200 kilómetros de la superficie terrestre y tienen una inclinación orbital de 55 grados respecto al Ecuador. Actualmente cuentan con más de 24 satélites, por lo que es posible que el número mínimo, como hemos visto, sea de 8 satélites disponibles. Los satélites transmiten continuamente señales de radio que poseen el código de identificación del respectivo satélite. Para mantener el sincronismo del tiempo, la base del funcionamiento de este sistema, cada uno de los satélites posee 4 relojes atómicos de alta precisión. Segmento espacial Galileo. A mediados de noviembre del año 2016 se pusieron en órbita 4 satélites del sistema Galileo, los cuales fueron transportados por el cohete Ariane 5. Como podemos observar en la imagen, aquí se aprecia claramente los 4 satélites y este vendría a ser el cohete Ariane. Acá podemos ver una vista de lo que es el satélite en sí, 4 nuevos satélites que se integraron al sistema Galileo. En la actualidad, el sistema Galileo cuenta con 18 satélites de los 30 previstos que estarán completamente operativos al 2020. Galileo multiplicará por 10 la exactitud de la geolocalización y proporcionará la próxima generación de tecnologías basadas en la localización, como automóviles autónomos, dispositivos conectados a servicios de ciudades inteligentes, etc. Acá podemos apreciar cuál es la constelación del satélite Galileo. Segmento espacial GLONASS. Consta de una constelación de 31 satélites, 24 activos, 3 satélites de repuesto, 2 en mantenimiento, 1 en servicio y otro a pruebas, los cuales están situados en 3 planos orbitales con 8 satélites cada uno
como podemos observar en la figura, y siguiendo una órbita inclinada de 64.8 grados respecto al ecuador. Se mueven en órbitas alrededor de la Tierra con una altitud de 19.100 kilómetros de la Tierra, un poco más bajo de lo que se encuentra orbitando el sistema GPS. Segmento espacial Compass Beidou. La primera generación de Beidou 1 ya está operativa desde el año 2000, como lo habíamos mencionado, y es un sistema de posicionamiento satélite geoestacionario. Un satélite geoestacionario es aquel que realiza órbitas sobre el ecuador terrestre a la misma velocidad que lo hace la Tierra. Por consiguiente, queda inmóvil sobre un punto determinado de nuestro planeta. En este caso, esta línea roja demarcaría la órbita del satélite geoestacionario Beidou 1. El 30 de marzo del año 2016 se lanzó el Beidou 22 y el 12 de junio del mismo año el Beidou 23 desde el Centro Espacial Xichang en China. Precisamente acá tenemos las imágenes del cohete conjuntamente con el satélite, listos para su lanzamiento. El sistema de posicionamiento chino contempla una cobertura global alcanzada mediante 35 satélites, de los cuales 27 se encontrarán en una órbita media, MEO, 5 en órbitas geoestacionarias y 3 en órbitas geosincrónicas inclinadas, obteniendo una configuración del sistema como podemos apreciar en la figura. Muy bien, hemos visto el segmento espacial de los principales sistemas que conforman el GNSS, que es el Sistema Global de Navegación por Satélite, y ahora vemos el segmento control. El segmento control lo forman las instalaciones en tierra necesarias para dar soporte a las constelaciones de satélite. Los elementos más importantes son la estación de control maestra, las estaciones de seguimiento y las antenas. El segmento de control gestiona y vigila la señal de navegación, actualiza los mensajes de navegación y resuelve las anomalías de los satélites. Además, controla la salud de cada satélite, las tareas asociadas con maniobras, por ejemplo, para el mantenimiento. La función principal de la estación de control maestra es la de generar y distribuir el mensaje de navegación, monitorear las órbitas de los satélites, estimar y predecir el reloj de los satélites y los parámetros de las efemérides. Asimismo, generar los mensajes de navegación y comandar las maniobras para mantener la órbita del satélite. Así que el segmento de control cumple un rol importante y trascendente. Veamos rápidamente cómo es el segmento control del sistema norteamericano GPS. La estación de control principal en este caso se encuentra en Colorado Springs, como podemos observarlo acá en el mapa en Estados Unidos. Es donde se realizan las funciones de control. Asimismo, el segmento de control incluye una estación de control principal, podemos observarlo en este mapa, y 16 sitios de monitoreo que están señalados por estos puntos. Ahora pasemos a revisar lo que es el segmento usuario. Este segmento está constituido por todos los receptores GPS, desde el receptor más completo de geodesia hasta el chip instalado en un reloj o en un smartphone. Los receptores están diseñados para decodificar las señales que transmiten los satélites y determinar la posición, velocidad y tiempo del usuario. Para ello, los receptores deben analizar las siguientes operaciones. Primero, deben determinar cuáles son los satélites visibles, adquirir las señales de estos satélites visibles, procesar los datos de navegación de los satélites y medir las pseudodistancias por el código o por fase. En resumen, estos receptores o el segmento usuario le permite conocer su posición del lugar donde se encuentra. Asimismo, concebir un itinerario marcando una ruta, seguir un itinerario previsto, así como ubicar puntos sobre un mapa, en cualquiera de los casos, ya sea uso civil o uso militar, o uso profesional o uso recreativo, cumple en el fondo estas principales funciones. Características del GNSS. Bueno, las principales características de este sistema serían su precisión. Ha llegado a ser un sistema bastante preciso, con márgenes de error bastante aceptables. Es un sistema confiable que muy rara vez falla
y que hasta la fecha ha demostrado mucha confiabilidad. No requiere intervisibilidad entre puntos, tiene cobertura permanente los 365 días del año, 24 horas al día, 7 días a la semana, y asimismo puede abastecer a una capacidad ilimitada de usuarios, sin importar la cantidad de personas que puedan recepcionar la señal. El satélite va a seguir y el sistema va a seguir emitiendo esa señal. Bien, pasemos a ver a cómo funciona este sistema, cómo es que llega a calcular la ubicación y la posición de un punto a partir de las señales que emiten los satélites. ¿Cómo es ese proceso? Muy bien, conocidas las posiciones precisas de los satélites en el espacio, para poder obtener la posición del receptor con sus valores respectivos X y Z, bastará con medir la distancia entre el satélite y el receptor por lo menos de 4 satélites. Asimismo, los satélites que orbitan la Tierra lo hacen aproximadamente cada 12 horas, conociendo en todo momento su posición exacta en el espacio, gracias al conocimiento de sus respectivas efemérides y calendarios, que son precisamente estos datos que continuamente los satélites están mandándolo a través de sus señales y que los receptores. Una señal de satélite contiene 3 tipos de información: el código pseudo-aleatorio, que nos va a permitir identificar al satélite, los datos de efemérides y los datos de almanaque. El código pseudo-aleatorio es un código de identidad precisamente para identificar cuál es el satélite que está transmitiendo esta información. Los datos de efemérides, que son transmitidos constantemente por cada satélite, contienen información sobre el estado del satélite, si está saludable o no, y la fecha y tiempo actuales. Esta parte de la señal es esencial para determinar la posición. Y los datos de almanaque le informan al receptor de GPS dónde debería estar cada satélite en el sistema. Cada satélite transmite datos de almanaque que muestra información sobre la órbita del satélite y para cualquier otro satélite en el sistema. Estas señales son tan precisas gracias a los relojes atómicos que los satélites llevan a bordo, ya que el tiempo puede ser calculado en una millonésima de segundo. Ahora bien, para establecer la posición del usuario, el receptor GPS determina el tiempo de viaje de la onda portadora mediante la correlación del código pseudo-aleatorio. Con este tiempo y conociendo la velocidad de la luz, se calcula como mínimo la distancia a 4 satélites, como lo habíamos dicho. Matemáticamente necesitamos 4 mediciones por lo menos de distancia a los satélites para determinar una posición exacta, lo que vendría a ser precisamente la trilateración de los satélites. El satélite transmite un impulso. Este impulso, como habíamos dicho, este impulso que transmite el satélite contiene información adicional del instante de emisión. En el receptor se mide el momento de llegada de este impulso y se lee la información contenida sobre el instante de emisión. Y la diferencia de tiempo multiplicada por la velocidad de propagación de la señal nos permite obtener la distancia, o también a lo que se denomina pseudodistancia, ya que se calcula a partir del tiempo. Bien, ahora que hemos visto cómo funciona, hemos hablado de 2 conceptos, que serían la trilateración, que es la forma en que los satélites trabajan para determinar una posición exacta del receptor, y también hemos hablado de los relojes y osciladores. Veamos, los relojes de los satélites son en realidad osciladores atómicos, los que por su alta frecuencia y la gran estabilidad en la misma permiten efectuar mediciones de tiempo con una elevada precisión. Precisamente aquí estamos viendo un reloj óptico de estroncio. Acá tenemos una tabla de los principales tipos de relojes que utilizan los satélites. Tenemos relojes de cuarzo, los cuales lo utilizan principalmente los receptores, rubidio, cesio e hidrógeno, que lo utilizan los satélites, y aquí podemos apreciar el tiempo para perder un segundo, valga decir el tiempo que
este reloj se atrasa un segundo. Para el de cuarzo sería 30 años, rubidio, cada 30.000 años se atrasa un segundo, cesio, cada 300.000 años se atrasa un segundo, e hidrógeno, cada 30 millones de años se atrasa un segundo. Bien, ahora veamos lo que es la trilateración. Para entender la trilateración, vamos a poner un ejemplo. Si se conociera la distancia, como ya hemos visto cómo se calcula la distancia, si se conociera la distancia a un solo satélite, el lugar geométrico donde puede estar localizado el receptor sería una esfera, como por ejemplo acá. Acá tenemos al satélite. Si conocemos esta distancia, el lugar donde podría estar ubicado el receptor podría ser en cualquier parte de la superficie de esta esfera, porque recordemos que la señal emitida por el satélite se propaga de forma tridimensional en el espacio y por consiguiente formaría una esfera en este sector, la parte de una esfera. Pero si se conociera la distancia a dos satélites, el lugar geométrico sería una circunferencia, ¿no?, que se intersectaría formando precisamente esta circunferencia. Y ahora, si se conociera la distancia o tres distancias a tres satélites distintos, el lugar serían dos puntos, de los cuales uno de ellos sería rechazado por lógica. Sin embargo, ahora bien, si los satélites y el receptor estuvieran sincronizados en el tiempo, el problema matemático se vería reducido a un problema de tres ecuaciones y de tres incógnitas, como podemos ver acá. Pero, como esta sincronización no existe, hemos visto por qué. Porque el satélite utiliza relojes de alta precisión y el receptor utiliza relojes que no son de esa precisión porque son sumamente costosos para ponerlos en un receptor. Por esta razón aparece una nueva incógnita por esa falta de sincronización, por lo que se necesita una cuarta medida para resolver este problema y así poder determinar la ubicación de velocidad y tiempo del usuario en esta posición. Es así que funciona la trilateración de los satélites. Aquí también podemos apreciar otra figura que nos lo puede representar. Muy bien, ahora que conocemos cómo funciona el sistema, cómo está integrado el sistema, cómo está configurado el sistema, qué características tiene y cómo es que funciona la ubicación y la medición del GPS y del GNSS, valga decir, veamos ahora cómo son los receptores, que son precisamente los encargados de recibir la señal en ese punto y determinar la ubicación. Estos receptores están constituidos por instrumentos utilizados justamente para recepcionar y procesar la señal emitida por los satélites. Estos instrumentos están integrados esencialmente por una antena y un receptor. Un equipo complementario es usado en ocasiones para transferir datos entre receptores. La antena está conectada por un cable al receptor o en otros casos forma una sola unidad. Las coordenadas que se calculan corresponden al centro radioeléctrico de la antena. En este caso, valga decir, al centro donde llega la señal, al cual se le conoce como centro radioeléctrico de la antena. Los receptores constan de un mínimo de 4 canales y en la actualidad han llegado a superar los 200 canales disponibles por receptor, lo que precisamente les permite recepcionar y procesar de manera simultánea las señales de cada satélite que van recepcionando. Asimismo, poseen un oscilador de cuarzo que permite generar la frecuencia de referencia para realizar la observación e identificar al satélite que está enviando la señal, debido precisamente a que cada receptor tiene almacenado en su memoria la réplica de las señales de cada satélite. Así, cuando recibe la emisión de un satélite, puede efectuar el reconocimiento, como lo estábamos mencionando, del satélite correspondiente. De igual forma, contienen un microprocesador interno con el software correspondiente para calcular las coordenadas de la antena, la velocidad y el azimut. Además,
puede calcular si el aparato está en movimiento o está detenido. También consta con una memoria para poder almacenar las observaciones, y la capacidad de esta varía de acuerdo al tipo del receptor, pudiendo llegar a almacenar información durante varias decenas de horas. Todo equipo además tiene una unidad de alimentación de energía que debería brindar al receptor la autonomía necesaria. En estos casos que apreciamos acá en las imágenes, podemos apreciar que aquí se encontrarían las baterías, y en este receptor de tipo navegador se encontraría en la parte posterior, destapando el compartimento de pilas. Estos equipos están en continuo desarrollo y su evolución es comparable a la que se experimenta en la informática durante las últimas décadas, como para los ordenadores personales o los celulares. Han ido evolucionando en ese mismo ritmo. Veamos cuál es la clasificación de los receptores y cómo podemos clasificarlo. Bueno, podemos clasificar en función de la observable que emplean para determinar la posición del punto donde se encuentran. Distinguimos en este caso receptores de medida de pseudodistancias y los receptores de medida de código y de fase, como podemos ver en estos dos grupos, que vendrían a ser los receptores de código de navegación, tanto el código CA y el código P. Y asimismo existen otras gamas de receptores de código y de fase, que son principalmente ocupados o utilizados para receptores topográficos y geodésicos. Estos receptores pueden manejar las dos señales L1 y L2, pueden ser de monofrecuencia o pueden ser receptores de dos frecuencias. Por ejemplo, los equipos GNS para estación de medición continua o de rastreo permanente que utilizan los institutos geográficos de diferentes países son de este tipo. Precisamente son receptores de código y de fase, lo cual los hace más confiable y la señal que recepcionan es más exacta, es más precisa, tiene menos error. Y los receptores que únicamente basan su medición en el código para uso civil, o en este caso también para uso militar, que ya está habilitado en el GPS, no tienen la misma exactitud y la misma precisión que los receptores que utilizan, aparte del código, también la fase de ambas señales, que son en este caso la L1 y la L2. Veamos cada uno de los tipos que hemos mencionado. Comencemos con los receptores de código o pseudodistancia. Son estos receptores de tipo navegador y únicamente reciben datos del código por la portadora L1, que es una señal que mandan los satélites. Correlaciona este código y determinan la pseudodistancia entre el receptor y el satélite, dando como resultado la obtención de las coordenadas, velocidad y tiempo del receptor, pero basado únicamente en el código CA de la portadora, que es un código que manda el satélite. Son receptores sencillos y su uso es bastante cotidiano. Asimismo tienen un costo bajo. Funcionan de manera autónoma y consiguen precisiones por debajo de los 10 metros. Luego tenemos a los receptores de monofrecuencia, código y fase. Estos receptores toman datos de la portadora L1 en sus dos modalidades, código y fase. Son equipos que trabajan en modo diferencial o en tiempo real. La precisión aumenta considerablemente en estos equipos respecto a los anteriores, siendo de 1 centímetro, lo que permite utilizarlo en la topografía o para la densificación de redes, apoyos fotogramétricos con drones y levantamiento de puntos, etc. Y también en catastro o inventario SIG. Receptores de código y fase de doble frecuencia. Son los equipos de mayor precisión y se utilizan en aplicaciones de topografía y de geodesia. Toman observables de las dos portadoras, L1 y L2, que emiten los satélites, realizando las medidas de código CA y P en L1 y de código P y L2C en L2, medidas en fase tanto en L1 como en L2. Trabajan en tiempo real o en postproceso
alcanzando precisiones del orden de los 5 milímetros y disminuyendo los tiempos de observación. Este tipo de receptores se utilizan en redes topográficas y geodésicas, redes de control de deformaciones y control fotogramétrico también.